Vacunas, antecedentes en el mundo. La vacunación ha acompañado históricamente al hombre, quien ha encontrado protección real contra las enfermedades infecciosas que diezmaban en pueblos enteros. Es así que la intervención de salud pública sobre estas enfermedades, luego de la provisión de agua potable, es uno de los más grandes inventos, ya que cerca de 3 millones de niños mueren a causa de enfermedades inmunoprevenibles. Los datos más antiguos que se conocen sobre la historia de la vacunación datan del siglo VII, cuando budistas indios ingerían veneno de serpiente con el fin de ser inmune a sus efectos. Desde el siglo X, el pueblo chino practicaba la variolización con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo a una persona susceptible, sometiendo además las pústulas variolosas y el almizcle a un proceso de ahumado con el propósito de disminuir su virulencia. A mediados del siglo VIII, el médico inglés Francis Home realizó algunos intentos de inmunización contra el sarampión, pero sin lugar a dudas, el también inglés Eduardo Jenner fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización. En 1768, siendo aún estudiante de medicina, Jenner oyó que una campesina del condado de Berkeley, en Escocia, planteaba que ella no podía padecer la enfermedad, pues ya había sido afectada por la viruela del ganado vacuno. Después de graduado, dedicó muchos años de investigación al estudio de la vacunación. En 1796 inoculó al niño James Phipps la linfa de una pústula de viruela obtenida de la ordeñadora Sarah Nelms, que había contraído la enfermedad. Posteriormente, para comprobar la eficacia de la vacunación, inoculó al mismo niño con virus de viruela humana y nunca enfermó. Sus resultados se publican en 1798 y en menos de 10 años esta vacunación se había extendido al mundo entero. A finales del siglo XIX se habían realizado investigaciones en el campo de la microbiología y la inmunología, y un ejemplo de ello lo constituyen los descubrimientos del químico y biólogo francés Louis Pasteur, al descubrir en 1885 la vacuna antirrábica humana, siendo el niño Joseph Meister el primer humano protegido contra la rabia. En ese mismo año, el bacteriólogo español Jaime Ferrán descubre una vacuna anticolérica, que es ensayada en la epidemia de Alicante con resultados satisfactorios. En 1887, Beumer y Peiper comienzan a realizar las primeras pruebas experimentales de una vacuna contra la fiebre tifoidea, y un año después, Chentemas y Vidal llevan a cabo estudios con igual vacuna, pero con la diferencia de que esta estaba compuesta de bacilos muertos y no vivos como la anterior. En 1892, Hapkind, bacteriólogo ruso nacido en Odessa, preparó la primera vacuna contra la peste. Durante los primeros años de la preparación y uso de las vacunas, su elaboración y control fue un proceso totalmente artesanal. No existían métodos estandarizados para comprobar la pureza de las semillas bacterianas, y no siempre se hacían pruebas estrictas de esterilidad y con menos frecuencia prueba en animales. La falta de precaución causó accidentes. En 1902, una de las vacunas contra la peste bubónica, preparada por Montecar, se contaminó con Clostridium tetani, provocando la muerte por tétanos a 19 personas en la población de Mulk-Way en la India. En 1922 se descubrió la vacuna contra la tuberculosis, gracias a Albert Calmette y Camille Guerin. Con esta vacuna ocurrió una de las mayores catástrofes en la historia. En 1930, en Lübeck, se produjo la muerte de 75 lactantes después de ser vacunados con BCG, la cual contenía una cepa de Mycobacterium tuberculosis. En 1923, el veterinario francés Gaston Ramon desarrolla la inmunización activa contra la difteria, y Thorvald Madsen, médico danés, descubre la vacuna contra la tos ferina. En 1932, Salberg, Kitchen y Lloyds descubren la vacuna contra la fiebre amarilla, y en 1937, Salk produce la primera vacuna antigripal inactivada. En 1954 descubre la vacuna antipoliomielítica inactivada, y en 1955 se produce con esta vacuna otro de los grandes accidentes que recoge la historia en los laboratorios de Qatar, pues no estaba lo suficientemente inactivada y provocó 169 casos de poliomielitis entre los inmunizados. En 1966, Hillman y sus colaboradores obtienen la vacuna contra la parotiditis con virus vivos atenuados, y al año siguiente, Auslen descubre la del neumococo. En 1968, Gottschlich crea la vacuna antimeningocócica C y en 1971 la A. En 1970, David Smith había desarrollado la vacuna contra el Haemophilus influenzae y pasado 3 años, Takahashi descubre la vacuna contra la varicela. En 1976, Maupassant y Hillman elaboran la vacuna contra la hepatitis B, y uno de los grandes logros que tuvo la historia de la medicina cubana en 1987 fue la vacuna contra el meningocócico B por la doctora Concepción Campa. Vamos, de verdad vacúnate. Es una de las mejores formas para que tu organismo cree anticuerpos y te defienda de cualquier enfermedad. Por favor, deja de creerte intelectual o que estás a la moda. El sarampión, el papiloma, la influenza, la varicela te matan. ¿Y las vacunas? Las vacunas salvan vidas. La prevención empieza por ti. Vacúnate por todos.